Hola, mis niños queridos. Junto con la tía Pamela, queremos saludar a Isidora y Abigail, Martina y Renata, Jonaikel y Joaquín, a Sofía y a ti. ¡Bravo, bravo, bravo! Cierto, antes de comenzar, vamos a hablar con nuestro Padre. Padre amado, Señor, te damos gracias por este nuevo día que podemos compartir con los niños. Gracias por esta nueva enseñanza que nos tienes para el día de hoy. Señor, yo bendigo a cada uno de los niños y a través de ellos bendigo a sus padres, sus familias. Gracias, ayúdanos a poner atención y poder aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga, chiquillos. Le damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos una vez más. Vamos a ver qué es lo que... Vamos a hacer un repaso. Lo que la semana pasada que estudiamos. ¿Se acuerdan? Fue de la muerte de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, por decir la verdad, a unos personajes que eran importantes, lo mataron, lo metieron a la cárcel y murió? O sea, lo mataron. Y eso no fue justo porque no hizo nada malo. Por decir la verdad le pasó eso. Y se acuerdan que nosotros, cierto, quedamos en decir la verdad siempre, que tenemos que hablar con la verdad a la gente con respeto, pero siempre y no mentir, y con la palabra del Señor, y decir a la gente que Jesús le ama y que Él existe y que murió y resucitó por su vida. Con valentía hay que hacerlo, porque la gente necesita saber de Jesús. ¿Ya? Así que ahora, esta semana, nos toca la lección número... 3 días después. La lección número 12, que la encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 4, y el del versículo 16 hasta el número 30. Ahí después ustedes lo leen en su casa. Vamos, esta historia bíblica que Dios nos enseñó. Y hoy día nuestra lección se llama Jesús en Nazaret. Así que vamos a ver la historia bíblica. Vamos a ver la historia bíblica. ¿Quién? ¡Jesús! ¡Ha vuelto por fin! Desde que el arcángel Gabriel visitó a la madre de Jesús, ella ha sabido el verdadero propósito de su hijo. Es el momento de que los demás lo sepan. En la sinagoga, Jesús lee uno de los textos más importantes de la época, una profecía que describe el advenimiento del Mesías. Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido a mí para traer buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para liberar a los que están oprimidos. Hoy
estas escrituras se han cumplido. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero a dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Qué quieres decir? ¿Qué has logrado con todo eso? ¿Que eres el Mesías? ¿El elegido? ¿El enviado de Dios? ¡No! Digo que debéis aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo te atreves? ¡Es un sacrilegio! Él nunca ha estudiado la ley. Ese hombre no sabe nada. Sus sanaciones son obra del demonio. Ya ha comenzado. Socavando nuestra fe. Y reclutando adúlteras. Pedro. Pon la otra mejilla. Pagarás un precio por esto. Igual que tu amigo, Juan el Bautista. No te has enterado, ¿verdad? Fue ejecutado. ¡Decapitado! ¡Fuera de aquí! ¡Qué buena historia bíblica! Ahí podemos ver, ¿cierto?, que Jesús tomó la palabra de Dios y la abrió justo ahí en Isaías, donde hablaba del mismo, porque la palabra estaba anunciada que Él iba a venir. Y ahí leyó Él que Él estaba ahí para ayudar a los pobres, a los presos, al oprimido, al angustiado, y estaba para dar libertad a todos. Y eso le echó una leía nomás, y él tenía tanta gracia de Dios, él, que le echó una leía, dice, y se sentó y quedaron todos así, ¡plop! O sea, entendiendo como que lo que él leyó era él, este es Jesús, dijeron, este es el que estamos esperando, el hijo del carpintero, el hijo de José. Sí, lo que pasa es que nadie es profeta en su propia tierra, dice la palabra, ¿cierto? Jesús por eso no se quedó predicando ahí, hablando, porque la gente no le creía, porque lo conocían que era hijo de un carpintero y ellos esperaban el rey poderoso, esperaban un Dios, un Señor que lo viniera a cuidar, a ayudar, con trono así de plata, porque siempre la gente piensa que el poder está en la plata, en el dinero, pero no, Jesús era humilde, era del pueblo, y a ese Jesús que era el Hijo de Dios, a ese que esperaron por tantos años, pero cuando lo tuvieron ahí, no creyeron que era Él. Y así que Jesús y les dijo, nadie es profeta en su propia tierra, y esto quiere decir que cuando la gente no cree en las personas que ve, porque como lo conoce de antes y siempre espera más, pero es importante anunciar a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, perfecta, es buena. Así que siempre tenemos que anunciar la palabra y tenemos que predicar la palabra a tus vecinos. A lo mejor en tu familia no te van a pescar, no te van a, ya está con su historia bíblica. Cuéntale nomás tus historias bíblicas, hace tus manualidades y muéstrale a tu papá, a tu familia, a tus tíos, a tus abuelitos, mira lo que hice, o le repites el versículo bíblico, le dices el versículo y ellos van a ir escuchando la palabra del Señor, y así tú vas anunciando el evangelio también y vas ayudando a las personas. De repente con un versículo bíblico que tú le digas a alguien, a lo mejor les va a hablar y el Señor les va a hablar a su corazón. Y porque Dios se revela a través de la palabra de Dios, y la palabra sale por nuestras bocas y tiene poder para que la gente crea en Jesús y pase algo aquí en el interior de su vida. Que Dios te bendiga y apréndete versículos bíblicos, lee la palabra porque es importante, y anuncia la palabra así como lo hacía Jesús en todos lados. Y Jesús, la gente sabía que tenía poder, pero después lo echaron del pueblo. Porque así dijimos, ¿cierto?, la semana pasada, que era injusto a las personas, pero Jesús tiene el poder para revertir todas las cosas y sacarnos en victoria. Que Dios te bendiga, predica la palabra, anuncia esta palabra, apréndetela, estúdiala, y vas a ver que muchos van a creer en Él a través de ti. 12 segundos después. Ahora nos aprenderemos el versículo bíblico correspondiente a esta semana. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Es largo el versículo. Sí, es largo, pero es necesario que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cierto? Dice que el Espíritu del Señor está en Jesús. Jesucristo está diciendo eso cuando tomó el libro, ¿cierto? La palabra de Dios. Dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dijo, está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las nuevas noticias a los pobres. Y él estaba hablando de lo que eran pobres de espíritu, que querían aprender de Dios y no tenía quien le enseñara. Así que él se iba a encargar de enseñar a los pobres en espíritu. Dice que me ha enviado a anunciar la libertad a los presos. ¿Cómo va a ir a la cárcel a anunciar, predicar la palabra? No, está hablando de los que están presos del pecado. Algunos tienen vicio, tienen malas costumbres y no pueden deshacerse de eso porque están acostumbrados a cometer pecados. Entonces dice Jesús vino para darnos libertad y librarnos de las mentiras, de los robos, de los engaños, de la desobediencia, porque a veces nos cuesta mucho dejar esas cosas, pero con la ayuda de Dios podemos ser libres de todas esas cosas. Por eso habla de a los presos y dar vista a los ciegos. Vino a sanar ciegos, ¿cierto?, que no veían físicamente, pero a los ciegos espirituales, a los ciegos que no quieren ver la palabra de Dios, a los ciegos que no quieren entender que Dios existe, porque no tienen vista espiritual, no creen, no tienen fe. Entonces dice que a ellos vino, a nosotros nos sacó esa venda de los ojos y podemos ver que Dios es real. Así que dice, y a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos es a los que están tristes. Vino a dar, ¿cierto?, libertad a los que están presos de la angustia, de los problemas, de las preocupaciones, que están oprimidos por los problemas de esta vida. Pero dice que Él nos vino a dar libertad. Y esa libertad habla de tener paz en medio de la tormenta. Y cuando tenemos todos esos problemas, por lo general, ¿cierto?, la gente se angustia, se preocupa. Hay gente que hasta se suicida, se mata por tanto problema. Entonces el miedo, están oprimidos, los tiene cautivos. Pero dice Dios que Él nos vino a dar libertad. Nuestro Señor Jesús nos hace libres. Porque podemos tener problemas y lo vamos a tener y lo seguimos teniendo. Pero ahora confiamos en Él. Y somos libres de los miedos, de los temores. Y tenemos que seguir adelante como valientes soldados. Y dice, y anunciar el año agradable del Señor. Y a eso vino. Que Él vino a la tierra a anunciar que tenemos un tiempo en el Señor y que ahora somos hijos de Él. Y esto, ¿no es cierto?, está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Eso quiere decir este versículo. Por eso es importante que lo aprendamos. Porque Jesucristo, ¿cierto?, Dios le dio este espíritu del Señor, estaba en Jesús. Y ahora este espíritu, lo que obedecemos a la palabra, está en nosotros. Y nosotros también tenemos que hacer todo lo que dice este versículo. También tenemos el poder. Dios nos dio ese poder para hacerlo, para ayudar a la gente, a los que están angustiados, para dar una palabra de esperanza. Para los que están ciegos y no quieren ver la palabra, tenemos que hablarle de Jesús para que lo conozcan y lo puedan ver. Ya, no vamos a seguir más porque nos corresponde aprendernos el versículo. Así que por eso es necesario. Vamos, aprendámoslo. Ya, repitamos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Ya. Ahora sí, míralo, por tercera vez. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar
las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Bien, que el Señor atesora esta palabra en nosotros. Aprendámosla, practíquenla en la semana, porque sé que no es corto, es largo el versículo, pero aprendámoslo para que tengamos claro qué es lo que Dios quiere con nosotros y de las cosas que Dios es capaz de hacer, porque no es que nosotros lo hagamos, sino que el Espíritu de Dios que lo hace, lo hizo a través de Jesús y ahora lo puede hacer a través de nosotros. Que Dios los bendiga. Ahora vamos con la manualidad de la tía Pamelita. Para la manualidad necesitamos 5 cartulinas de colores, una tijera, pegamento, lápiz y chinche. Una vez que tengamos todos los materiales reunidos, vamos a tomar nuestras cartulinas de colores y vamos a hacer unos círculos de esta manera. Yo lo hice con un platito chiquitito que tenía. Vamos a hacer 4 círculos de colores. Y a estos círculos les vamos a pegar el versículo. ¿Se recuerdan que Jesús había entrado a la sinagoga a leer un libro del profeta Isaías que decía lo que decía el versículo? Entonces eso lo vamos a pegar aquí. Dice, y leyó el libro del profeta Isaías que decía. Esto lo vamos a pegar con pegamento en el primer círculo. ¿Ya? Lo vamos a tomar y lo vamos a pegar ahí con mucho pegamento. Y va a ir pegadito ahí. ¿Ve? Ahí. En el segundo círculo vamos a pegar la otra parte del versículo, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar buenas nuevas a los pobres. ¿Ya? Entonces, la segunda parte también la vamos a pegar en el otro círculo. ¿Ya? Así. Y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Hasta pegar la otra parte del versículo, y después vamos a pegar la cita bíblica, ya donde se encuentra. Cuando tengamos todo esto listo, con la perforadora o con algún lapicito para poder hacer un orificio, ya en la parte superior, le vamos a hacer con la perforadora, ahí, le vamos a hacer el círculo. Así, de esta manera. Ya, una vez que tengamos el circulito hecho acá, el orificio hecho, le vamos a poner el chinche mariposa. Este chinche mariposa, ¿ve? Es como una mariposa porque usted lo ponemos en el orificio y después le abrimos las patitas. Así como una mariposita, ¿ve? Y lo vamos a poner en el orificio que hicimos arriba con la perforadora. Y le va a quedar de esta manera. Aquí yo hice el mío, miren. Miren qué bonito. ¿Ve? Y leyó el libro del profeta Isaías. ¿Ve? Entonces, yo le puse ahí como un pergamino para adornar. Como un pergamino. Después lo doy vuelta y ahí está la parte, dice el Espíritu del Señor. Le puse una palomita y como iba a proclamar él, también le hice como un pergamino ahí. ¿Ve? Miren. Y en la otra hoja, el otro versículo, puse que iba a libertar a los esclavos y le puse una cadena ahí. Y dar vista a los ciegos, puse un ojito. ¿Ve? Y acá, como no hablo de anunciar el año aceptable del Señor, le puse un corazón. Y así quedó mi manualidad. Miren qué bonita. Y ahí está el chinche mariposa. ¿Ve? Miren, así. Así se le abren las patitas. Miren, qué linda la manualidad. Espero que les haya gustado. Amén. Gracias. Más tarde. Y así, niños, hemos llegado al final de nuestra lección. Le damos gracias a Dios y esperamos que todo lo que aprendimos hoy se quede en nuestros corazones. Y para despedirnos lo vamos a hacer orando. Así que a cerrar sus ojitos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por la lección, Señor, que tú nos has entregado, que queremos guardar en nuestros corazones. Te damos gracias porque tú nos cuidas siempre y cuidas a nuestra familia. Gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, pues, niños, nos estaríamos viendo la próxima semana. Adiós, bendiciones. Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Juan 1, 26, 27.